Bien, son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos de regreso con más de Primera Página este lunes 9 de septiembre. Seguimos en segmento de entrevistas. Enrique Ochoa Antich está con nosotros, miembro de la Alianza por el Referéndum Consultivo y también parte de la concertación. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de este lunes. Bueno, muy contento de estar aquí, como siempre. Quería comenzar consultándole con una información de última hora. Tenía que ver con la actualización oral que hacía la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, de ese informe presentado el mes de julio acá en Caracas. Con su visita se evidenciaron para esta organización distintas violaciones de derechos humanos. El informe, esta actualización también nuevamente refleja la continuidad de algunos de estos casos. Quería consultar la posición que tienen con respecto a esta actualización que se da, donde si bien se hacen señalamientos nuevamente a puntos que ya aparecían en el informe anterior, se reconoce nuevamente el impacto de las sanciones, se reconoce además que el Estado venezolano se ha comprometido a dar los pasos para solventar algunos de los puntos que ha abordado la alta comisionada, y habla específicamente del caso de los presos políticos, que el fin de semana también parte de la delegación de Michelle Bachelet en el país pudo visitarlos. Cuando la primera vez que se planteó la venida de ella y vino una comisión previa a su visita, nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con ellos y justamente conversamos de todos estos tópicos. Nosotros más por el plano de la resolución política y negociada de la crisis, más que el tema estrictamente de los derechos humanos, que es el que realmente ellos abordan, porque como saben, pues es una oficina dedicada exclusivamente al tema de los derechos humanos. Pero a mí me ha parecido verdaderamente curioso que Bachelet es una mujer que además de su verticalidad y su honestidad y su compromiso con el tema de los derechos humanos desde toda la vida, porque como todo el mundo sabe ya ahora, su padre fue justamente víctima de una violación a sus derechos humanos, porque en el transcurso de unas torturas o de un maltrato murió en la dictadura, comenzando la dictadura de Pinochet. Pero aquí en Venezuela Bachelet tiene la peculiaridad de que es detestada por los dos lados. Entonces, cuando ella emite un informe refiriéndose a la catástrofe humanitaria que existe en el país, refiriéndose a la violación masiva y sistemática de los derechos humanos que hay en el país, y por lo tanto enjuicia al poder, entonces tú ves pues a Nicolás Maduro, a Jorge, a Diosdado, a todos despotricando contra la señora Bachelet. Pero si a la señora Bachelet se le ocurre decir, para que tú veas cómo es esta curiosa polarización en la cual estamos los venezolanos, se le ocurre decir que las sanciones exacerban la crisis, ella nunca ha dicho, ni mucho menos, que motivan la crisis, que causan la crisis es anterior, como ella explícitamente ha dicho, pero si ella se atreve a decir que las sanciones efectivamente, como lo ha dicho, dañan a los más pobres, a la gente más humilde, a la gente más sencilla, a los débiles sociales, y que además no resuelven los problemas, porque los problemas se resuelven por la vía de la negociación, como ha dicho, entonces es el otro sector, el que entonces tú ves por las redes, declaraciones públicas, etcétera, censurando a la señora Bachelet. De modo que yo creo que aquí tenemos que hacerle mucho caso a Bachelet porque está muy centrada en lo que es su tarea, en lo que es su actividad, sin estar sesgada políticamente, lo cual en Venezuela vale mucho. Y el último párrafo de este informe destaca algo con lo que comentamos ya en materia nacional. Decía Michelle Bachelet en esta presentación oral que exhortaba a la oposición y al gobierno a mostrar disposición y asumir con responsabilidad la negociación y el diálogo, que consideraba, palabras más, palabras menos, la única vía para la resolución del conflicto, tanto económico como, por supuesto, político. Desde la Alianza para el Referéndum Consultivo, y Ochoa Antich lo ha dicho en otras oportunidades, la solución económica no puede esperar a la solución política. Pero ¿cómo hacer para poder entonces solventar la crisis económica entendiendo que el conflicto político está totalmente atado? Las sanciones económicas al país están vinculadas al conflicto político. La aceptación que el presidente Nicolás Maduro tenga en la comunidad internacional tiene que ver también con las relaciones comerciales. ¿Cómo solventar la solución económica sin pasar por la solución política? Bueno, sin duda que hay una conexión, y yo creo que ya a estas alturas los venezolanos en general comprendemos que la solución de los problemas económicos y sociales pasa por una solución al problema político, sin duda alguna, e incluso al problema del poder, a un cambio de gobierno. Nicolás Maduro, ni porque implemente la mejor política económica del mundo,
tendrá éxito porque sencillamente perdió todo tipo de credibilidad frente a los actores económicos venezolanos y mundiales. Eso es así. Sin embargo, efectivamente, como tú dices y dice Bachelet, no hay otra salida que no sea la negociación política para resolver el problema político. Y eso, por supuesto, toma un tiempo. Quien esté pensando, una de las tragedias de todos los procesos de negociación que ha habido en Venezuela, los varios procesos de negociación fallidas que ha habido en Venezuela, es que desde cuando 2014 comenzamos, hablamos de diálogo, exactamente, cuando comenzamos ya estamos viendo el final, ¿no? Y yo siempre les recuerdo que ni mucho menos para pensar que esa sea digamos, la modalidad en Venezuela, pero el proceso de negociación más corto de los exitosos, más corto que en el mundo ha sido, es el de Sudáfrica, que duró 5 años. Ahora, yo no estoy diciendo ni mucho menos que aquí dure 5 años, porque ya tantas negociaciones se han hecho que ya más o menos sabemos qué es lo que hay que resolver. Ojalá que los negociadores admitan que esa teoría de que si no está acordado todo, no está acordado nada, no funciona. Es decir, que lo ideal sería acuerdos parciales, sacar por ejemplo el tema del CNE, etc. Pero resulta que mientras eso ocurre, un proceso que seguramente va a ser un poco lento, hoy hay una madre que no tiene cómo alimentar a su hijo, ¿entiendes? Y hoy hay un enfermo que está al borde de la muerte, que no consigue las medicinas, en una mezcla, por supuesto, de una responsabilidad fundamental en cuanto a la política económica del gobierno, sin lugar a dudas, pero también con un agregado, como ha dicho Bachelet, de las sanciones económicas. Entonces, que ambos están sujetos a actores políticos que están en la mesa. Exactamente. Entonces, lo que nosotros sostenemos, y yo en lo personal sostengo, es que el tema económico y social, el tema del hambre de los venezolanos, el tema de las enfermedades de los venezolanos, etcétera, la vida diaria de los venezolanos, es un tema de tanta urgencia que no debería esperar a la solución política, y que podría buscarse una alternativa para ir resolviendo algunos de estos temas. No serán las soluciones definitivas, ni mucho menos, pero creo que se podría ir avanzando. Lo que hemos propuesto formalmente en una carta dirigida a los negociadores y también dirigida al Reino de Noruega, al embajador que está en Bogotá, como tú sabes, es que consideremos la posibilidad de una mesa económica y social de negociación sobre el tema económico y social independiente de la mesa política. Sabemos que siempre habrá una relación, como tú has dicho. El tema de las sanciones es también un tema político, sin lugar a dudas. Pero en la medida en que vaya avanzando el tema de la negociación política, que se vayan resolviendo algunos temas. Pero ¿cómo ejecutar esto en la práctica con un gobierno que, como hemos dicho, por un lado las sanciones son responsabilidad de un actor político, que es la oposición venezolana y el respaldo de la comunidad internacional o parte de la comunidad internacional, versus la política de Estado en materia económica que ejecuta quien está en el poder? Sí, por eso es que una de las cosas que en algún momento hemos mencionado es la necesidad de pactar una nueva política económica. Bueno, que seguramente no será todo lo que el gobierno espera ni todo lo que la oposición espera, pero creo que, por decirte algo que tenemos meses planteando, no es posible pactar la reprivatización de las empresas estatizadas en el campo, que resolvería muchísimo el problema alimentario si nosotros volvemos a dejar el tema de la producción agrícola en la iniciativa individual. Yo soy un firme creyente de que el Estado siempre tiene que tener un Estado social, siempre tiene que tener una participación. Yo no soy ni mucho menos adorador de la mano invisible del mercado que todo lo va a resolver, ni muchísimo menos. El Estado siempre tiene que tener una presencia reguladora, pero pensar que el Estado es el que va a producir la riqueza que una sociedad requiere es una ilusión, y además lo que termina es produciendo más pobreza, y lo que termina repartiendo no es la riqueza, sino la miseria. Pero en este proceso, y también como dentro de esta propuesta entra el sector privado, un sector privado que uno de los actores políticos acusa de ser parte de una llamada guerra económica, de un proceso contrario a lo que se está viviendo como parte de la política de Estado. Se le achaca mucho de lo que sucede en materia económica al sector productivo del país, y lo vamos a conversar en la siguiente parte. Está con nosotros Enrique Ochoa Antich, miembro de la Alianza para el Referéndum Consultivo, esta mañana en Primera Página. Una pausa y seguimos con mucho más. Recuerden la etiqueta Primera Página para sus preguntas y sus comentarios.